Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 3849 del año en curso, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción promovida por Alfredo Ismael Rodríguez Figueroa en contra del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de 20 de noviembre de 2015, dictada por el juez noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, dentro del expediente 1074-2014-00109, mediante la cual ordenó revocar el arraigo anteriormente decretado contra los procesados. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 28 de junio de 2016, consideró: hecho el estudio de los antecedentes y de la petición presentada, este Tribunal de Amparo estima que la misma es improcedente. En primer lugar, porque la autoridad impugnada con la emisión del acto reclamado al revocar el arraigo decretado actuó dentro de las facultades que le otorgan los artículos 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En segundo lugar, el amparista incurre en error al considerar que el arraigo decretado se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil, cuando el arraigo que fuese decretado por la autoridad recurrida se rige para el efecto con la ley de la materia, en este caso el Código Procesal Penal, que regula la medida de coerción como lo es la prohibición de salir del país a una persona arraigo, distinta al arraigo regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, en virtud que la regulada en la ley adjetiva penal se refiere a una medida de coerción personal sustitutiva de la prisión preventiva. Por lo anterior, es evidente que la pretensión del amparista va encaminada a la revisión del acto reclamado, pues se pretende que se le ordene a la autoridad recurrida mantenga la decisión del arraigo decretada, con lo cual se estaría utilizando esta vía como una paralela a la jurisdicción ordinaria, lo cual es impertinente, pues el amparo no puede convertirse en una tercera instancia, menos aún en un revisor de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. Es por ello que, a juicio de este Tribunal de Amparo, entrar a conocer el fondo del asunto, como lo pretende el amparista, implicaría sustituir a la autoridad impugnada en el ámbito de su competencia, interviniendo en las funciones que corresponden con exclusividad a la justicia ordinaria y no a un tribunal del orden constitucional, por lo que el amparo no puede convertirse en una instancia revisora de lo resuelto. Por otra parte, es importante señalar que igualmente le asiste la razón jurídica a la autoridad recurrida al revocar el arraigo decretado, pues no se puede decretar dicha medida de coerción sin que se haya dictado el auto de procesamiento correspondiente, como exigencia legal para limitarle su libertad a una persona, tal y como sucede en el presente caso, que no existe persona ligada a proceso, en virtud que, de conformidad con la ley que rige la materia, en este caso, el Código Procesal Penal exige como presupuesto legal para prohibir salir del país a una persona a través del arraigo que la misma haya sido ligada a proceso penal, por lo que su imposición solo es posible siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 82 del Código Procesal Penal, reformado por el Decreto 18-2010 del Congreso de la República. De lo anterior, claramente se establece que, de conformidad con la ley que rige la materia, Código Procesal Penal, las medidas de coerción, como lo es la prohibición del salir del país, arraigo, solo proceden cuando la persona ha sido ligada a proceso penal. Por todo lo anterior, el amparo interpuesto deviene improcedente, tal como se declarará al hacerse los demás pronunciamientos de ley.
De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligación del tribunal decidir sobre la carga de las costas, así como la imposición de multa al abogado patrocinante cuando el amparo sea notoriamente improcedente, como en el presente caso, por lo que se condena en costas y se impone multa al abogado patrocinante por ser el responsable de la juridicidad del planteamiento. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo solicitado por Alfredo Ismael Rodríguez Figueroa contra el juez noveno de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, quien conoció por razón de vacaciones del juzgado octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente por notoriamente improcedente. Se condena al amparista en costas por la razón considerada. Se le impone al abogado auxiliante Carlos Antonio Popac una multa de 1,000 quetzales que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días de estar firme el presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública, señor Alfredo Ismael Rodríguez Figueroa, que actúa con el auxilio del abogado don Carlos Antonio Popac, a quien dejamos en el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, hemos sustentado la presente impugnación en virtud de la evidente violación al debido proceso en que ha actuado el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal. Hemos escuchado los argumentos de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, aduciendo la existencia de una medida de prohibición de salir del país, lo cual no es cierto, porque en ningún momento se impuso una medida a personas que no han sido procesadas, sino simple y sencillamente, este es un proceso que nace a través de un acto introductorio del proceso penal a través de una querella. La querella se presenta ante el juez octavo y conoce el juez noveno de primera instancia penal como consecuencia del periodo de vacaciones. Pero nos llama la atención lo que ocurrió, porque esperan el periodo de vacaciones para argumentar ante dicho juzgado la variación del proceso. Y si su señoría me permite, voy a dar lectura al artículo 278 del Código Procesal Penal. Adelante, en su tiempo. Gracias, presidente. El artículo 278 del Código Procesal Penal señala: remisión, el embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías, se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. Esto está contenido en el Código Procesal Penal. Significa entonces, situándonos en el acto introductorio, que es una querella, en donde la parte agraviada o la víctima ejerce dos acciones, la acción penal y la acción reparadora. En consecuencia, bajo ese postulado, se solicitó ante el juzgado la imposición de medida de arraigo como medida cautelar, como consecuencia de que son delitos de carácter patrimonial. Basado en ese mismo argumento, entonces el juzgado octavo impuso la medida de arraigo, pero como medida cautelar, no como medida posterior o impuesta, como señala la sala erróneamente y malintencionada, prohibición de salir del país.
esa no fue la medida, que normalmente esto ocurre después de la primera declaración de la persona. Se le impone cualquier medida después de que haya declarado, dependiendo del delito, y se va a imponer una medida adicional de prohibición de salir del país. Eso estamos claros. ¿Cómo procede la vigencia y la ejecución del contenido del artículo 82 del Código Procesal Penal? Eso está total y absolutamente claro, pero este no es el caso. Cuando se lleva a cabo la audiencia, esta representación le señala a la juzgadora que está incurriendo en una actividad procesal defectuosa, toda vez que el contenido del artículo 278 es muy claro en definir que todo lo relativo a las medidas cautelares se regularán de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil. Esto significa entonces que la medida cautelar, bajo los conceptos que ha señalado la jurisprudencia, pues incluso se imponen sin audita parte, es decir, no se espera ni notificarle ni darle audiencia a la contraparte. Y permítanme decirles, hoy la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha solicitado en varias oportunidades dicho procedimiento. Y nos llamó la atención lo que ocurrió en la sala primera de la Corte de Apelaciones. Cuando su servidor hace ver a los miembros de dicha sala, a los magistrados, que eso ya está ocurriendo en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad entonces está violando la ley según la resolución de la sala. Yo les decía, perdonen, esto ya ocurre, porque se refiere a delitos patrimoniales y sin que llegue la persona previamente a ser sujeto de derecho, se impone la medida de arraigo como una medida cautelar. El presidente me llama la atención y me dice que no tengo por qué hacer mención de otros procesos y que yo estoy faltando al respeto y que por favor me circunscriba únicamente a la causa que estoy señalando. Pero nos llama poderosamente la atención lo que ocurre, porque en este proceso es una querella en contra de una entidad transnacional. Es la entidad Shell Guatemala o Uno Petrol Sociedad Anónima. Y nos llama la atención cómo se trata entonces la violación al principio de igualdad. Porque cuando un particular, un ciudadano guatemalteco, reclama justicia frente a una transnacional, entonces la justicia se tergiversa. Los preceptos y conceptos principales cambian. Y esto es lo que nosotros tenemos. Incluso, de acuerdo a las estadísticas y probabilidades de las sentencias, hoy escucharon ustedes que mi representado fue condenado en costas. Tristemente, esto es un mensaje claro para que un ciudadano entonces no pueda ir contra una entidad tan grande que incluso tiene contratos con el Estado para vender gasolina. Entonces sí había que protegerla. Honorables magistrados, la querella es muy clara frente a delitos que ha cometido esta entidad transnacional. Por tanto, se pidió que hubiera en principio arraigo como medida cautelar. La jurisprudencia, las definiciones de carácter civil definen que ésta se puede imponer respecto a las costas, tal como leíamos en el artículo 278. En ese orden de ideas, igualmente solicito autorización para leer el contenido de la jurisprudencia en esa materia. Adelante. Gracias, presidente. Si bien el principio indubio pro reo y de plenitud de la prueba para la estimación de la demanda es justificado en el juicio definitivo de cosa juzgada, no ocurre así en el que tiene carácter provisional revocable. Las medidas cautelares entonces intentan evitar los peligros inherentes a la imperfección del proceso jurisdiccional, procurando garantizar desde el momento de la presentación de la demanda e incluso en ocasiones con anterioridad a esta, la efectividad futura del derecho afirmado en la misma demanda. Dentro de ese contexto eminentemente jurídico, así como por su naturaleza y finalidad, la medida cautelar se notifica o se hace saber hasta después de otorgada, es decir, no se pone en conocimiento previo al demandado. Desde la perspectiva anterior, analizado el artículo que se reprocha, contradicción con el constitucional no incurre en el vicio denunciado. Esto se conoció en la Inconstitucionalidad General Parcial, Gaceta 81 de la Corte de Constitucionalidad, expediente 2240-2004, de fecha 7 de septiembre del año 2006. Honorables magistrados, pedimos una medida cautelar previo al inicio del proceso, previo a citación de los imputados o los representantes legales de la entidad. El juzgado evaluó la dimensión de lo ocurrido, tal como señala la misma jurisprudencia y la definición de la medida cautelar, y nos rechazó todas las demás medidas y solo impuso el arraigo como medida cautelar. Se conoció previamente una discusión ante el juzgado octavo en el cual otros representantes legales cambiaron la medida por una cantidad económica.
lo cual fue válido. Luego esperan la época de vacaciones y acuden ante el juzgado noveno, y el juzgado noveno aduce que son medidas de coerción. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal define que son otras medidas de coerción, pero que van a ser reguladas en consecuencia por el Código Procesal Civil y Mercantil, porque son medidas cautelares y porque son impuestas inaudita parte y se notificarán después, con posterioridad. El argumento de la autoridad en ese momento, de la señora juez, es decir, los señores imputados no han declarado, por lo tanto no pueden ponérseles una medida cautelar, una imposición de una medida de coerción, pero era una medida cautelar, no una medida de coerción. Entonces se le hizo saber ello y mantuvo su decisión, y en consecuencia se configuró la actividad procesal defectuosa. Ante ello solicitamos el amparo, porque es evidente que se ha violado los derechos de la víctima. De acuerdo a las reglas de Naciones Unidas respecto de la víctima, pues evidentemente hay una acción de parte de la autoridad judicial que está violando y revictimizando la situación de un ciudadano guatemalteco que ha sido afectado en sus derechos, de manera muy evidente. Y más grave aún, cuando se nos llama la atención y luego ocurre que se le va a condenar en costas al ciudadano para que seguramente piense en no volver a continuar a reclamarle derechos a esta entidad. Por tanto, honorables magistrados, esta representación respetuosamente solicita que al evaluar nuestros argumentos y ajustarlo a la jurisprudencia constitucional de la Honorable Corte, se declare con lugar el presente recurso de apelación de sentencia de amparo y consecuentemente la existencia de actividad procesal defectuosa donde se violó el debido proceso. Gracias, su señoría, honorables magistrados. Para continuar ahora, el Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio del señor agente fiscal, abogado don Friedel Alejandro Peña Rodríguez, quien actúa con su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señora secretaria, partes procesales. En el caso que nos merece esta representación, comparte el criterio de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido en Tribunal Constitucional de Amparo, en su sentencia de fecha 28 de junio del año 2016. Esto en virtud de que para que sea procedente la acción constitucional de amparo, el acto reclamado debe revestir un agravio como conditio sine qua non para la procedencia del mismo. Al realizar el análisis respectivo de la resolución de fecha 20 de noviembre del año 2015 proferida por el Juzgado Noveno del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, se logra establecer que lo que resuelve la juzgadora en su oportunidad es lo referente a la actividad procesal defectuosa planteada. En ese orden de ideas, el artículo 281 del Código Procesal Penal establece debidamente que esta actividad procesal defectuosa será para enmendar errores del procedimiento cuando se ha inobservado la norma o se han variado condiciones específicas del acto procesal. De esa cuenta consideramos que la juzgadora ha actuado conforme la ley de la materia y ha actuado conforme los artículos 203 y 204 de la Constitución Política de la República, y por ende no se observa agravio en su resolución, siendo que ha actuado conforme a las facultades que se le confieren en el ordenamiento adjetivo penal. De esa cuenta, la sentencia de amparo proferida por la Sala Primera es congruente y debidamente fundamentada, toda vez que esa actividad procesal defectuosa fue resuelta conforme a derecho. De esa cuenta, honorables magistrados, esta representación considera que el recurso de apelación planteado debe ser declarado sin lugar y, como consecuencia, confirmada la sentencia de fecha 28 de junio del año 2016, a efecto de que se hagan las demás declaraciones que en derecho corresponde. Únicamente, señores. Se concluye la presente audiencia.